preguntaría un neandertal a un Homo sapiens? ¿Qué cosas se contarían? Esa es la premisa de la que han partido el escritor Juan José Millás y el paleontólogo Juan Luis Arzuaga en su último libro, un trabajo que ahora traen aquí, a El Mundo que Viene, sobre todo para contarnos algunas de las claves de la vida. Y de fútbol femenino hablaremos con Andrea Falcón, que desde Canarias ha llegado a lo más alto de ese deporte, cosechando triunfos con el Fútbol Club Barcelona y con la selección española. Ahora está esperando un periodo de lesión, pero seguro que tiene un futuro fantástico por delante y nosotros lo vamos a contar con ella. Y tenemos una cita con el cineasta y escritor Elio Quiroga. Hablaremos de sus trabajos, de su trayectoria, de eso que le contó Quentin Tarantino cuando andaba fascinado con su primera película y también de viajes astrales, protagonistas de su último libro. Todo eso aquí, en El Mundo que Viene, enseguida en Televisión Canaria. Un neandertal que quiere saber más del mundo que le rodea se encarga de hacer las preguntas adecuadas para que un Homo sapiens le dé las respuestas más iluminadoras. Esa es la premisa detrás del libro que ha unido al escritor y periodista Juan José Millás, Neandertal en ratos libres, y al paleontólogo y divulgador Juan Luis Arzuaga, Homo sapiens de pro. Ambos nos visitan para enseñarnos cosas de lo que fuimos y de lo que seremos. Recibiremos también al cineasta y escritor Elio Quiroga, con quien tendremos una charla en la que caben los viajes astrales, Quentin Tarantino y la evolución del cine hecho en Canarias. Y hablaremos con la futbolista Andrea Falcón, toda una campeona que consiguió dar un salto casi imposible desde Canarias hasta la élite del fútbol femenino. Es hora de conversar, hora de adentrarnos en el mundo que viene. Juan José, Juan Luis, por establecer un poquito la conversación y saber en qué punto estamos, ¿podríamos decir entonces que somos dos neandertales y un sapiens? ¿Cómo jugamos esta partida? Bueno, a ti no te conocemos, o sea, luego te lo diré. Yo lo pongo por delante, yo Sí. más bien me veo neandertal. Lo único que no sé es si Juan José, después de la aventura conjunta, ya ha evolucionado. ¿Cómo lo lleva, Juan José? Ya, pues soy un poco sapiens a la fuerza. Yo intento imaginarme cómo sería ese momento en el que solo quedaba un neandertal y vivía integrado entre sapiens, ¿no? Y entonces tendría que disimular, tendría que fingir que era sapiens, ¿no? En el fondo, sí, todos queremos ser normales, todos presumimos de originalidad, pero el sueño de toda mi vida ha sido ser normal. Pero para eso tienes que fingir que eres un sapiens, claro. Bueno, ¿y cómo lo está haciendo Juan José? ¿Cómo lo ha ido fingiendo? Bueno, pues muy bien, porque precisamente lo que me interesa de él es su ingenuidad, vamos a decirlo así, ¿no? Él es el buen salvaje, por decirlo de alguna forma, o adopta ese papel, ¿no? Y eso es lo que interesa para la dinámica del libro, porque, claro, las preguntas que formula él, que son esenciales para que pueda dar una respuesta, ¿no? Son preguntas que nacen del asombro, de la curiosidad, sin el temor de hacer el ridículo, ¿no? Yo prefiero al neandertal Millás, porque como no tiene ese temor a hacer el ridículo, pues me formula las preguntas con toda ingenuidad y naturalidad. Aunque hay algo de juego, ¿no, Juan José? Yo lo digo por tranquilizar a la gente, porque puedes hasta asustar a algunos lectores. Dicen, oye, si Juan José Millás, que le llevo leyendo, que en mi cabeza sabe tanto, ahora me dice que no tiene ni idea y que es un neandertal, yo, dirá aquel lector, ¿qué soy, no?
Bueno, no está mal que un lector se asuste, ¿eh? Yo no me imagino un lector tranquilo, ¿no? Porque se empieza a leer por las mismas razones que se empieza a escribir, porque uno no está a gusto. El profesor Ángel Gabilondo, cuando daba clases de metafísica, decía que había algo que era muy importante en el ser humano, que era la incomodidad constitutiva. Esa incomodidad que todo el mundo intenta tapar o que todo el mundo intenta anular es fundamental para crecer intelectualmente, ¿no? Entonces, un buen lector es un lector incómodo constitutivamente. A mí me gustan los libros que me perturban, ¿no? Porque la etimología de perturbar, perturbare, quiere decir poner todo patas arriba, ¿no? Dicen que se han inventado un género nuevo. ¿Hemos llegado tan lejos? Pues eso lo dice Arzuaga, y yo me fío mucho de lo que dice la ciencia, ¿no? Yo creo en la ciencia. Científicamente hablando, Sí, ¿no? o Estamos sea, ante un nuevo género. Claro, ¿no? que si se me hubiera ocurrido a mí dudaría, ¿no? Pero como se me ha ocurrido a Arzuaga... No, yo creo que hay algo de cierto en esto, ¿no? Porque realmente, por ejemplo, recuerdo cuando fuimos a presentarlo en la Casa del Libro en Madrid, y el jefe de la librería nos decía, todas las secciones querían tener el libro, pero decíamos, pero bueno, ¿este libro de qué es? ¿Dónde lo colocamos, no? ¿Es de historia? ¿Es una novela? ¿Es un libro de sociología? No, es un libro sin género. Y esto, que es muy inquietante porque estamos acostumbrados a las etiquetas, al mismo tiempo es muy estimulante porque las etiquetas son muy reductoras. Cuando nos preguntaban, bueno, ¿y a qué género pertenece? Que nos lo preguntaban mucho, ¿no? Y yo decía, pues mira, es una novela, porque tiene algo de novela, pero no es una novela que no es una novela, es un ensayo que no es un ensayo, una entrevista que no es una entrevista. Yo sí creo que, en cierto modo, es un género nuevo, ¿no? Y si le diera a los libreros por ponerlo en la sección de autoayuda, porque a mí se me ocurre también que poca ayuda máxima puede haber que decirle a alguien más o menos algunas explicaciones que nos ayuden a entender cómo somos, qué somos, de dónde venimos. Bueno, conócete a ti mismo, ¿no? Es el famoso mandato. Pero yo creo que nos tienen que poner en la zona pues de poesía al lado de San Juan de la Cruz, pero por una razón, y es que San Juan de la Cruz escribió algo que a mí me parece que viene muy a cuento de este libro. Él decía que para llegar a donde nadie ha estado, hay que ir por donde nadie ha ido, y literalmente este es el libro. Entonces yo creo que San Juan de la Cruz sería una buena compañía para este libro por ese pensamiento. La sensación también que da es que van a varios sitios, van aprendiendo o van comentando varias cosas, el Sapiens le cuenta cosas al Neandertal y bueno, el libro se acaba porque se acaba, pero que esto podría ser, si no infinito, esto podría tener infinitud de libros. No sé si es muy pronto para pensarlo, si está en el ánimo de decir, pues bueno, pues sigamos contando cosas entre neandertales y Sapiens, ¿no? Bueno, amigo, sí, efectivamente, porque, por ejemplo, quiero decir, a Arzuaga dices ahora, qué curioso que estemos sentados, y yo te explicar porque la silla es uno de los peores inventos de la humanidad, y te voy a explicar porque realmente la silla es una cosa de Occidente, gran parte de la humanidad se ponen cuclillas, ¿no?, para charlar, para reunirse, para hablar, y la silla ha sido un invento espantoso para la columna y tal. Bueno, todo esto me lo ha contado en la comida. Y nosotros terminamos el libro en un cementerio hablando de la vejez y la muerte en unos momentos en que hasta ahora la vida eterna, el proveedor de la vida eterna era la religión, pero ahora han nacido proveedores nuevos de la vida eterna. La propia medicina te dice que la vejez es una enfermedad, que es reversible, que la muerte es evitable. Están todas estas corrientes transhumanistas, cuerpistas, etcétera. Y entonces empezamos a darle vueltas a esto y bueno, estamos dándole vueltas y nos parece un tema muy apasionante, esta investigación, ¿no?, de en qué consiste la vejez, en qué consiste morir y si es posible evitarlo. Mucha gente ha escrito sobre la vejez, mucha gente, desde la filosofía, desde la literatura, pero nosotros queremos ir a un sitio donde nadie ha estado. Entonces habrá que encontrar un camino que nadie ha transitado, y eso pues ya veremos a dónde nos lleva, y en eso estamos ahora, ¿no?
bienvenido. ¿Qué tal? Pues muy bien, encantado, aquí feliz de estar compartiendo este rato contigo. Igualmente, además, entras dentro de un grupo de personas, con algunos ya he hablado, que miraron a la cara el apocalipsis, o en tu caso, el apocalipsis zombie. Tú escribías en El Despertar justamente sobre cómo convivir dentro del apocalipsis, entre zombies, no zombies. Esto no es exactamente eso, pero hay veces que nos hemos sentido cerca del apocalipsis. Así que, ¿qué vislumbras tú que ya has pensado sobre eso? Estamos asistiendo a una especie de... a algo que vivieron nuestros antepasados hace justamente un siglo. De repente aparece una pandemia, no hay nada previsto, sino que hay que empezar a improvisar, que es lo que se ha hecho. Afortunadamente se ha conseguido enseguida, gracias a una ingente inversión pública, por cierto, unas vacunas que ya se están distribuyendo. Y parece que sí que nos encanta, tenemos ese lado masoquista de vamos a acabar con el mundo un ratito más, a ver qué se nos ocurre, ¿no? ¿Cómo era tu apocalipsis, la del Despertar? La del Despertar, que era mi primera novela, pues era... Después del apocalipsis zombie, ¿qué pasa? Porque los zombies se quedan tranquilamente, vuelven a su puesto de trabajo, el ser zombie se convierte en una enfermedad más que te la cubre el sistema público de salud y te vas ahí al ambulatorio, aunque estás muerto, pero a ponerte tratamientos para los muertos. Básicamente esa era la idea, ¿no? Es que no lo veo muy distanciado de lo que nos puede esperar, ¿no? Yo te digo. Salvando las distancias y con todos los respetos, por supuesto, ¿no? Bueno, era tu primera novela, hoy has seguido embalado, combinando películas, libros, ¿no? Pero te veo muy cómodo también en el género literario, ¿no? Sí, al final he descubierto que es una especie, este placer escondido, que uno no sabía que estaba. Yo estaba acostumbrado a escribir guiones, que es un formato mucho más concreto, mucho más cerradito, y eso de dejarte volar y dejar pasar el tiempo y revisar textos y todo esto, y es otra aventura, es otro mundo, y la verdad es que tiene su aquel. Y ese camino te ha llevado hasta Astral, y hacías un guiño, o has hecho un guiño al mundo adolescente, ¿no? Sí. ¿Es una novela que consideras juvenil? Sí, yo creo que puede interesar mucho a la gente joven, aparte porque parte de mí, de un pánico que tenía yo cuando era antes de ser adolescente, a esas experiencias extracorpóreas que llaman los viajes astrales y todo eso, va de eso la novela. Sí. Y también me enfrento a mí mismo cuando era niño y a esos terrores nocturnos que yo tenía, y bueno, cuento una historia que empieza siendo de terror y luego se vuelve de aventura, y digamos que también enfrento a mis propios pequeños fantasmas personales, ¿no? Yo sé que los jóvenes, los niños, los jóvenes pueden tener miedo a de todo, pero tú tenías miedo a los viajes astrales. Es un miedo un poco así como peculiar, ¿eh? Un miedo friki, básicamente. Sí. ¿Pero qué temías? ¿Qué te parecía que te provocaba tanto terror de un viaje astral? Yo creo que eso debió pasarme cuando tenía yo 6 años o 5. Mi madre todavía me leía cuentos, me acostumbró mucho a esa cosa tan bonita que tus padres te dan cuentos a irte a dormir. Y de repente se nos puso de moda oír la radio, y en ese momento estaban las historias para no dormir de Chicho Ibáñez Serrador, que las había hecho en Radio Nacional. Y creo que uno de los episodios, seguro que tengo un cruce de cables porque ha pasado muchísimo tiempo, tenía que ver con eso, y yo empecé a tener un pánico a eso porque era una historia de terror, ¿no? y de mal rollo nocturno, ¿no? Entonces, bueno, lo llevé muy mal. Querías vencer ese miedo, pero creo que también, hablándole a la juventud en esa novela, querías también ayudarles a vencer otro miedo quizás mucho más anclado y con los pies en el suelo, que es pues, los miedos de la adolescencia, los cambios, hacia dónde vamos. Creo, te leí algo muy bonito que tú decías, les quiero decir que después de todo eso, todo va a estar bien. Sí, exacto. Es que es una época muy desconcertante, se sufre mucho. Yo recuerdo tener pesadillas cuando yo era pequeño y tenía todavía voz de pito. Yo tenía pesadillas de que la voz me cambiaba y me despertaba sudando en plan, tengo voz de adulto, me resultaba la cosa más atroz del mundo, ¿no? Y luego pasas por esas fases y esa fase de pérdida, empiezan a dispararse las hormonas, bueno, todo esto. Y es una fase básicamente de desconcierto que si sobrevives y sales con bien a ella, efectivamente, luego hay todo un mundo de posibilidades, ¿no? Pero es una etapa realmente complicada y yo que la pasé y la sufrí bastante, entiendo y comprendo que se puede pasar afortunadamente, ¿no?
Hola Andrea, Hola, buenas. ¿dónde te pillo? Pues en casa, aquí en casa, ya ha acabado el día, ha acabado el entrenamiento, la rehabilitación y bueno, descansando. Tú dices en casa y muchos diremos, en casa, en Canarias. Ya para ti en casa de momento es en Barcelona, ¿no? Sí, bueno, desde los 15 que me fui de casa, ¿no? Ya mi casa para mí es esto, ¿no? Como quien dice, sí que cuando se lo digo a mi madre le suena raro, dice que vas a venir para acá, ¿no? Se cachondea un poco, pero sí, no, al final ya, no digo me voy a ir al piso, como decía al principio, ya me voy a casa. Todo se va asumiendo, lo cual no quiere decir que no fuera complicado y no fuera un sacrificio y una decisión que no sé ni cómo pudieron tener el valor tú y tu familia de decir, venga, sí, para adelante, ¿no? Yo creo que el valor más ellos, lo que me animó a dar el paso y eso fue sobre todo mi madre, eso, ¿no? La seguridad mira, si no te gusta siempre puedes volver a casa y ya está, que no pasa nada, ¿no? Y bueno, por suerte fue todo bien, sí que fue duro al principio, pero no me arrepiento, sí que es verdad que cuando lo pienso y si volviera atrás con 15 años diría, uff, pero luego pienso en todo lo que he conseguido gracias a eso y lo volvería a repetir. Ese tipo de sacrificios que yo creo que muchas personas, sobre todo jóvenes, ¿no? Se pueden ver identificados, identificadas con dar un salto que parece que lo que hay debajo es un precipicio. Supongo que se llevan a cabo, como tú acabas de decir, también con el apoyo familiar y hay un empuje no tangible que tiene que ver con el saber que ese salto está vinculado a cumplir un sueño, ¿no? Los sueños son una gasolina que nos llevan a hacer cosas que luego cuando somos mayores decimos, madre mía, ¿cómo me atreví a hacer esto, no? Yo creo que ni en mis mejores sueños soñaba con estar ahí, con esos vídeos que veía de jugadoras como Alexia Putellas o Sonia Bermúdez, ¿no? Que eran las más conocidas en esa época. Sí que sabía un Barça, pero en ningún momento pensé yo podré estar ahí o voy a estar ahí, ¿no? O sea, yo jugaba al fútbol porque me encantaba, porque me apasionaba, pero nunca me lo planteé como voy a vivir de ello o voy a llegar a. Sí que es verdad que a lo mejor ahora las niñas sí que sueñan con eso, ¿no? Oye, pues llegar a un club grande porque se ve más el fútbol, porque ahora todos los fines de semana se ven partidos, pero yo en mi vida había visto un partido de fútbol femenino por la tele, hasta que llegué aquí y lo vi en directo, ¿no? Y estaba entrenando con ellas y jugando con ellas. De hecho, háblame un poco de antes de llegar ahí, ¿no? De esa Andrea, muy joven, casi una niña, ¿no? Jugando al fútbol en donde te dejaran, supongo, Andrea, patos de colegio, partidos por aquí, por allá. ¿Con quién jugabas y cómo era eso de esa chica que jugaba tan bien, rodeada de chicos que no siempre llevarían bien el hecho de que a ti se te diera mejor que a ellos, ¿no? A ver, yo empecé jugando en el patio del colegio, con mis vecinos, con mis primos en la cancha de los Portales, pero nunca me había dado por... Hasta que un día le dije a mi madre, oye, mamá, quiero apuntarme al fútbol. Mi madre me miró con cara rara y me dijo, nada, el fútbol no, o sea, estás en natación ya, ¿qué más quieres hacer? Porque al principio pensó que era, pues, mira, la perreta que le ha dado ahora a la niña al fútbol, vamos a esperar un tiempo a ver si vio que seguía con ello en la cabeza y me apuntó. No se lo dijo a nadie, fue a escondidas, o sea, ni mi padre sabía nada, ni mi abuelo que... Y me apuntó. Ella pensando que a las 3 semanas se me iba a quitar la tontería del fútbol y me iba a cansar. Y bueno, empecé en el Aruca con los chicos, ¿no? Al final sí que es verdad que conocía a muchos porque iba al colegio con ellos y era la única chica, bueno, fui la primera chica de la Aruca. Y bueno, ahí mi madre se dio cuenta de que se me daba bien. Y ya pasé al Viera, estuve con chicos también 2 o 3 años y ya luego pasé con chicas. Y ya luego de ahí, pues a la Sele, al Barça y ya hasta el día de hoy. Quizás el fútbol por lo que significa, además en la cultura española, ¿no? Pero digamos, muchas cosas que arrastra sea el último de los grandes bastiones deportivos a vencer en cuestiones de género. Todavía hay gente que dice con la boca llena y como si fuera tal cosa, el fútbol es cosa de hombres. ¿Crees que se está consiguiendo que cada vez esa gente sean los menos y acabar con esa idea? Sí, en nada, ahora 10 años que me vine a Barcelona y he visto una diferencia abismal, ¿no? Sí que se conoce más, se ve más en prensa, se dan partidos por la tele, pero aún así, con todo eso, ¿no? Y después del boom del Mundial, que sí que es verdad que nos dio un impulso increíble, sigue habiendo gente que cree que esto es cosa de chicos, ¿no? Y no sé por qué al final es un deporte, o sea, no sé
¿por qué tiene que tener género? ¿Cómo puede tener género un deporte? Se juega lo mismo, hacemos completamente lo mismo, entrenamos las mismas horas, incluso más que ellos, en cuanto a calidad, en cuanto a técnica, en cuanto a un juego. Es lo mismo, ¿no? Es fútbol, 11 contra 11 y con la finalidad de meter gol y sacar un partido adelante, ¿no? Football isn't for girls, nor for boys. Football is for footballers. Y es cuestión de ir rompiendo barreras. Falta quizás la traslación de los éxitos que todavía tenemos más o menos recientes de la selección española, ese mundial, esas 2 Eurocopas, traslación al fútbol femenino. ¿Tú crees que llegará ese momento, llegará esa ola? Todavía queda bastante empujar. Bueno, yo creo que estamos ahí en ello, ¿no? Yo creo que ya con el mundial pasado se vio que teníamos buen equipo, ¿no? Que tenemos buenas jugadoras y la gente se enganchó un poquito más, ¿no? Yo creo que lo que viene ahora, que es un año, pues, la Eurocopa de 2022, el Mundial de 2023, que van a ser dos años en 2 veranos que va a haber mucho fútbol femenino, ¿no? Yo creo que va a ser también otro punto de inflexión, ¿no? Para poder seguir creciendo, ¿no? Que al final es lo que queremos, o sea, lo que nosotras queremos es que nadie nos ponga barreras, ¿no? Y todo lo contrario, aquí queremos a todo el que nos apoye, que sea bienvenido y que todo el mundo venga a ver un partido de fútbol femenino. Otro techo a romper es el de las condiciones laborales, ¿no? ¿Qué pasa con el fútbol femenino que de momento lo que está es peleando por tener el mejor convenio posible? De hecho, el año pasado se conseguía uno, pero ya se está pensando en otro, ¿no? Sí, bueno, al final nos costó mucho, ¿no? Tuvimos que parar de jugar, incluso fue algo difícil, ¿no? Para todas nosotras, pero sabíamos que era necesario y no necesario ya de cara a nosotras, a las jugadoras actuales, sino de cara a un futuro. O sea, todo lo que luchemos ahora se verá reflejado en las condiciones que tengan las que vienen detrás nuestras, ¿no? Que al final son las que más van a vivir esto porque son las que llegarán cuando el fútbol femenino esté más arriba. Y bueno, costó mucho, sí que lo conseguimos y sí que es verdad que ya se está negociando para el siguiente porque es algo que cada año se renueva, ¿no? Y ni mucho menos nos vamos a quedar con lo que tenemos. Bueno, ya tenemos un convenio, ya está, ya nos conformamos, no, para nada. Sabemos de lo que somos capaces, sabemos lo que merecemos, ¿no? Y por lo que estamos luchando y ahí vamos a seguir, ¿no? En esa lucha. Para finalizar, vamos a hablar de lesiones. Dicen que la personalidad de un futbolista, una futbolista, se termina de configurar, por desgracia, cuando se enfrenta a la angustia de una lesión, lo peor que puede pasar. Tú ya has convivido bastante con eso. ¿Cómo lo estás llevando y qué representa en esa pelea que tienes que tener mental y física día a día, ¿no? A ver, a día de hoy yo creo que la más que me ha tocado es esta última, ¿no? Sí que es verdad que con 19 años estaba en el Atlético de Madrid, estaba muy bien, jamás había tenido una lesión grave ni nada por el estilo y ya íbamos primera, la liga estaba muy bien, había jugado muchísimo, más de lo que me esperaba, después de ser mi primer año, de que aún no había tenido muchos minutos en primera, pues ahí estaba disfrutando del fútbol, ¿no? Y bueno, te vas con esas sensaciones de estaba muy bien, volver a estar muy bien. Yo creo que la más dura es esta, la que peor estoy llevando es esta ahora mismo porque volvía de una lesión, volvía de estar 10 meses sin jugar al fútbol y sí que me está costando más, ya no a nivel físico porque al final esto va por etapas, va bien, la rodilla está muy bien, la verdad es que están todos súper contentos con cómo va, ¿no? No se inflama, pero a nivel mental sí que me cuesta más, ¿no? Porque ya no te lesionas con esas buenas sensaciones que te habías lesionado otra vez y ya es una tras otra y te entran las dudas y te cuesta y a día de hoy a mí me pones un partido de fútbol en la tele y me cuesta verlo. Otras veces no me ha pasado eso. Y es como mi mundo se ha parado, pero solo el mío. El resto sigue y todo el mundo sigue y el fútbol sigue y sigue sin mí. Pues duele, ¿no? Pero al final pues sé que son etapas, que todo tiene cara buena y la cara no tan buena, ¿no? Y por suerte he vivido muchas caras buenas, he disfrutado un montón con la selección, con los equipos a nivel de club, sé que hay gente que pagaría y daría todo lo que tiene por vivir cosas que yo he vivido y al final eso conlleva pues que haya momentos como este, ¿no? Andrea, tú no dudes y ten en cuenta también que en el último año gran parte del mundo se ha parado mucho y entre todos y con mucho esfuerzo y con mucho talento de mucha gente lo están poniendo a caminar, el tuyo va a caminar pronto. Así que lo veremos, lo disfrutaremos, te veremos sobre un terreno de juego y recuerda que aunque tu cuarto probablemente ahora sea un vestidor, siempre tienes casa en Canarias, ¿eh? Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.
¿Cómo va la parte cinematográfica? Lo último que conocimos tuyo fue la estrategia del pequinés, ¿no? Pues ahora estamos con un proyecto de animación, se titula Winnipeg, y es la historia de un barco, el barco Winnipeg, que en el año 1939 trasladó desde Francia a Chile a 2.500 refugiados españoles que, bueno, básicamente habían sido expulsados de su país por una guerra civil y fueron todos a iniciar una nueva vida en Chile. Es una historia hecha en dibujos animados y que creo que me parece una historia apasionante. Ahí estamos peleando a diario, es una coproducción entre España, Chile y Francia, y ahí estamos a ver si la cosa va bien. Hablemos de fotos, porque queda muy lejano, ¿no? Ese estreno cinematográfico tuyo, pero todavía te sigue marcando en cierta manera, ¿no? ¿Es bueno empezar tan fuerte, Elio? No lo sé, te lo digo dentro de 25 años. Justamente este año se cumple el 25 aniversario del estreno en Sitges, y yo la película la viví como una experiencia de choque, porque de repente aquello funcionó tan bien, o al menos digamos que en un cierto mercado un poco restringido de cine, arte y ensayo, y al mismo tiempo hubo un gran predicamento mediático, que no sé si la película lo merecía o no, eso ya lo jugarán los espectadores. De hecho, pues ya pude, digamos que empezar a dedicarme profesionalmente a esto gracias a la película, así que le debo también el poder dedicarme a esto, ¿no? Y también, no solamente el impacto que generó en el público, hay una parte importantísima, os habla mucho del papel de Quentin Tarantino, que sigue siendo muy importante, pero es que en aquel entonces era como el dios, ¿no? del cine, sobre todo del cine independiente, ¿no? Sí, era tremendo. Él había producido una película que se titulaba Tú asesina que nosotros limpiamos la sangre. Se tituló así en España. Sí, creo que en inglés era mucho menos enrevesado. Era como 2 palabras el título en inglés, no me acuerdo cuál era. Y la cuestión es que llegó, vio la peli nuestra y ya solo hablaba de ella. En la rueda de prensa de su película se puso a hablar de la nuestra, que le había encantado. Yo lo tenía sentado detrás. No les quiero reventar la película, no hacerles ningún spoiler, pero la película tiene un par de escenas de choque, la película mía, y recuerdo que él pegaba botes en la butaca, estaba entusiasmado. Tenía al lado sentado a Ken Russell, que es uno de mis directores fetiche. Para mí, yo estaba, realmente los ojos eran un camaleón, se me iban para atrás a ver qué están haciendo estos dos, y viví la película casi a través de la piel de ellos, ¿no? Bueno, fue muy generoso y tantos años han pasado y les sigo agradecido, claro que sí. Lo que has visto con el desarrollo de tu carrera es también el desarrollo de muchos cineastas canarios, de que ya no sea una quimera, es difícil, pero que ya no sea un imposible para un cineasta canario tener un largometraje bajo el brazo. Y voy más allá también, el desarrollo de Canarias ahora sí como plató natural, con incentivos fiscales o con lo que sea, pero que es verdad que ya se rueda mucho en Canarias, y cuando pase la pandemia digo yo que se rodará más incluso. Totalmente, efectivamente son 2 cosas. Estamos en el mapa. Hoy en día ya nos conoce desde Dwayne Johnson a los grandes estudios o Stallone y toda esta peña, y al mismo tiempo es bueno que eso realimente al talento que tenemos aquí, que hay que fomentar a toda costa, ¿no? Las voces nuevas que están deseando contar historias nuevas que fascinen e interesen, ¿no? Hay un aspecto más antes de despedirnos, Elio, que me gustaría destacar, que también te has acercado a la televisión. Al menos en este caso que vamos a comentar, no es el típico paso de un cineasta que se va a la tele a hacer una serie. Tú te has puesto ahora con un programa para esta casa, para la televisión canaria, y además mirando a algo tan importante, tan nuestro y tan a reivindicar como son los premios Canarias. Efectivamente, es para esta casa, es una idea y una concepción de Dani Débora, es un conjunto de entrevistas que personalmente me está resultando fascinante porque cada día no hago más que aprender, cada una contada como un pequeño cortito, una pequeña historia en la que nos impregnamos de la sabiduría de esas personas a las que hemos reconocido y que al mismo tiempo, de forma en mi persona, y este programa está ahí para remediarlo injustamente, gran parte del ciudadano canario no les conoce, ¿no? Creo que va a ser una sorpresa porque hay unas personalidades fascinantes, entregadas y enamoradas a su tarea, y lo cual demuestra que los premios Canarias están ahí precisamente para reconocer ese profundo y maravilloso talento que tenemos en nuestra tierra. En esas conversaciones, bueno, iba circulando como un poco también las últimas narraciones de un mundo antes de que nos cambiase como nos ha cambiado el nuestro en el último año, ¿no? ¿Hacia dónde irían las conversaciones pandémicas de un Sapiens y un Neandertal?
Yo creo, tal como dice Arzuaga, que este es un suceso muy corto. Va a ser un año en la vida de los seres humanos, ¿no? Porque cuando la vacuna empiece a actuar, en los países donde está actuando como Israel, pues mira, ya están llevando una vida normal, ¿no? O sea, demasiado corto para dejarnos una huella real. Para dejar una huella existencial grande. Sí, yo creo que sí que va a ser muy importante desde el punto de vista de lo que ha significado científicamente, ¿no? Hallar un remedio. O sea, en la historia de la humanidad está llena de pandemias, ¿no? Pero creo que, vamos, esto lo explica mucho mejor Arzuaga que yo, ¿no? El tiempo que se ha tardado en encontrar un remedio ha sido realmente récord, ¿no? En apenas unos meses, ¿no? Hemos tenido la pandemia y la hemos solucionado porque yo quiero creer que estamos en vías de arreglarla, ¿no? Con lo cual, enseñanzas desde el punto de vista arzuaguístico, ¿no? Es que la letra no entra con sangre, eso para empezar. Yo cuando se habla de, me suena a pensamiento religioso bíblico, ¿no? Eso de aprender del castigo. O sea, yo creo que eso no es la forma de aprender, eso de el escarmiento, ¿no? Como si ahora hemos recibido un escarmiento para que nos enderecemos y reflexionemos sobre nuestra conducta. Es que todo eso me suena a prédica religiosa. No se trata de eso. El humanismo no funciona así, eso de, bueno, a ver si ahora ya por fin aprenderéis de como si fuera un castigo divino, y corregiréis vuestras actitudes, y la gente dice, de aquí tenemos que salir mejores, que todo eso me suena a misa, ¿no? Bueno, nos hemos enfrentado a un problema muy de nuestro tiempo, hay que sacar las oportunas lecciones. Esta es una pandemia del año 2020 y no podría ser del año 1990, por ejemplo, porque es una definición perfecta de nuestro tiempo, con las grandes aglomeraciones urbanas y las grandes densidades de población, con la gran facilidad para los grandes movimientos y desplazamientos. O sea, es una enfermedad típica del tiempo en el que vivimos. No puede haber mayor, digamos, signo de los tiempos que esta pandemia. Entonces, ahora nos enfrentamos a problemas nuevos que habrá que solucionar adoptando las medidas correspondientes. Pero hay que ser prácticos aquí, hay que ver qué es lo que hemos hecho mal, pero no nos va a hacer mejores, ni vamos a querer más a nuestros nietos y a nuestros padres, ese tipo de cosas que se dicen ahora, como han muerto tantos mayores, vamos a aprender. Pues yo creo que hay que creer a nuestros abuelos y padres, aunque no haya pandemias, ¿no? Y las pandemias no te hacen mejor, ¿eh? Más allá de que hay que procurar que no se repita, claro. Para finalizar, me gustaría aprovechar que les tengo por aquí y no sé si podríamos escribir un capítulo imaginario de Millás y Arzuaga en Canarias, ¿no? No sé a dónde le llevaría Arzuaga para contarle algunas de las cosas de ese pasado nuestro, de esos aborígenes canarios que todavía tantos misterios nos guardan. Evidentemente no tiene mucho que ver con los prehistóricos, es nuestra prehistoria, pero es mucho más reciente y eso también le da un carácter curioso, ¿no? No, es más, escribiría un libro sobre los aborígenes canarios y su relación con el medio. Escribiría un libro, porque ahí hay grandes lecciones para aprender. Hay un autor muy conocido que se llama Jack Diamond, que cuenta el caso de una civilización, vamos, de un pueblo que es el de Rapa Nui, el de la Isla de Pascua, que terminó agotando sus recursos naturales y sus bosques. Eso no ocurrió aquí, por ejemplo. Cuando llegaron los castellanos se conservaba la laurisilva, se conservaban. Es decir, que ahí hay una historia interesante, un contrapunto a lo que pasó en otros lugares donde se produjeron colapsos debido a la explotación del medio, ¿no? Aquí se mantuvo un equilibrio, por ejemplo. Hay mucho que decir a ese respecto. Pero a eso tengo que añadir que yo he participado en el primer estudio en el que se secuenció por primera vez el genoma de aborígenes prehispánicos, de guanches. El primer trabajo, la primera publicación con genomas completos de prehispánicos en Canarias, pues lo hicimos nosotros. O sea que tengo mucho que contar sobre ese tema, pero me interesa más, lo que más me interesa de Canarias es la relación entre los aborígenes y los ecosistemas. Porque cuando llegaron los castellanos, pese a la densidad de población, a la presencia humana, que llevaba allí 1500 años, las grandes masas forestales, por ejemplo, se encontraban en buen estado. Es decir, se llegó a un equilibrio interesante y que se puede contraponer con otros modelos. Hay mucho que aprender
en Canarias. Bueno, pues estaré encantado de leer ese libro cuando llegue y de otros libros juntos por separado. Siempre es un placer y un honor haberles tenido por aquí, aprendiendo todos un poquito. Muchísimas gracias a los dos. Ha sido un placer, encantado. Este mundo, el anterior y el que viene, está plagado de accidentes, de cientos de cuestiones que no podemos controlar aunque queramos, que simplemente suceden. Se rompe el hueso o se desborda el río. No podemos prever con exactitud qué nos va a pasar, e intentar hacerlo solo nos causa sufrimiento. Ojalá no tantas cosas, ojalá nunca la ausencia, el dolor o la muerte. Pero es imposible pretender no caerse jamás. Y si lo pretendemos, lo que estaremos haciendo es dejar caer a otros para no hacerlo nosotros. Lo importante no es caerse y desear no haberse caído. Lo importante es qué hacemos con la caída. Podemos encasquillarnos en lo que hemos perdido, o podemos levantarnos de nuevo, seguir, porque allí donde queda vida, habrá siempre alegría.